climáticas del día de hoy para asistir a nuestra presentación. Yo les comento que se arrepentirán. Les puedo asegurar que merecerá la pena porque tenemos la suerte de contar con tres protagonistas de primerísimo nivel a los que también me gustaría agradecer su presencia aquí esta tarde. Manuel Lucena Giraldo, investigador del CSIC y director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, es uno de los mayores expertos en la historia de América y autor de un sinfín de publicaciones dirigidas a divulgar la historia común a ambas orillas del Atlántico. Jesús García Calero, director de ABC Cultural y gran apasionado de la historia y de las navegaciones, diría también, ha dedicado innumerables páginas de periódico en su caso a contar la historia de nuestros antepasados. Esos antepasados a los que el último protagonista de esta ecuación, José Luis López Linares, quiso rendir homenaje y se embarcó en la aventura de realizar un documental para atenienses, como él mismo dice, y posiblemente explique esta tarde, que abordase sin complejos ni eufemismos la extraordinaria gesta del Imperio Español y su importancia en la historia universal. Como buen alcalaíno, sacó a pasear su espíritu más quijotesco y consiguió vencer a los molinos de viento con un éxito incontestable en cines. Confiamos que a partir de ahora también lo sea en librerías, ya que precisamente la publicación de este libro es lo que venimos a celebrar aquí esta tarde. En nombre de Plaza y Janés, José Luis, muchas gracias por dejar esta historia, que es nuestra historia, en nuestras manos. Muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias por tus palabras y bienvenidos, buenas tardes a todos. No os podéis imaginar el orgullo que puedo sentir al estar también acompañado hoy aquí en este escenario para la presentación de este importante libro que reproduce y casi diría que de una manera muy brillante una iluminación extraña, una iluminación. A mí me siento muy cercano de lo que le pasó a José Luis y lo que él cuenta, que leyendo un libro de alguna manera tuviste ese pensamiento de había que hacer algo, tengo que hacer algo, ¿no? Probablemente no hay nada más español que estar leyendo un libro y decidir que tienes que hacer algo, ¿no? Tú citabas la parte quijotesca. Eso tal vez es así, pero también en un sentido más reciente y más próximo a lo que todos sentimos, es también un ejercicio de responsabilidad como ciudadanos. El conocer bien nuestra historia y no dejarnos arrastrar por cualquier versión que nos hagan, ¿no? Así que ese ejercicio fervoroso que se convirtió luego en tu película, en tu documental, que todo el mundo ha querido ver desde todas las sensibilidades, desde muchísimos ángulos, que ha entusiasmado a tantísimo público, un público que ya estaba ahí, yo creo que cociendo, luego hablaremos de ello. El interés por la historia ha crecido muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas en España. Curiosamente, un país que tiene tantos problemas, se supone, de identidad, de cuándo empezó, de quiénes somos, de cuántos somos, de cómo nos casamos, de qué tal nos portamos en el pasado. Bueno, pues nada mejor que dar a conocer aquello que ocurrió y desde luego tu película lo hace y ahora lo haces con tu libro. Nos acompaña también Manuel Lucena, director de la Cátedra de Español y de la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, al que también en el periódico ABC, donde es nuestro crítico de referencia en temas de historia, pues hemos vivido a lo largo de las últimas décadas justo esto que comentaba, ¿no? El cómo estaba cambiando un poco la sensibilidad, cómo estábamos asistiendo a la oportunidad de contar de una manera, digamos, transparente, llena de complejidad, que es como hay que contarla, aunque sea perfectamente comprensible, esa historia de España, sin la cual, como muy bien decís en el libro, no se podría entender bien la historia de la humanidad, a pesar de quienes piensan lo contrario. De alguna manera, el sueño audiovisual es ahora un sueño visual dentro del libro, porque es un libro como objeto muy bonito, pero también es una narración de la que nos gustará que nos hablas, ¿no? Y yo creo que sobre todo es importante ese empeño, esa iluminación, para vencer a quienes contra las evidencias evidentes valga la redundancia, de la historia, quieren mantener una versión, tipo leyenda negra, tipo, digamos, catastrofismo, tipo pesimismo completo, cuando las evidencias demuestran que hay otra historia que contar y que vale la pena.
Así que a mí me gustaría empezar dando la palabra y saludaros, por supuesto, a Manuel Lucena y luego, si quieres, ya entramos en el libro y en tu historia. Muchísimas gracias, es un absoluto honor estar aquí. Solemos decir cuando uno asiste a una presentación de un libro que es una gran fiesta. Un libro siempre es una fiesta, para empezar. En este caso, en que tenemos un libro que comienza en un documental, en un extraordinario documental que tiene una repercusión absolutamente inimaginable. Yo espero que Solís nos cuente algunos secretos esta tarde. Yo quisiera llamar la atención sobre este hecho. Aquí tenemos caminos que en las culturas globales complejas, la cultura en inglés desde luego, en el mundo angloamericano, el anglosajón desde luego creo que no dice nada, es un término en el cual no hay identificación suficiente. Yo creo que estamos claramente mostrando que en las culturas en español, en la cultura española, también seguimos estos caminos insospechados. Tenemos aquí, bueno, pues un documental que acaba generando un debate, que genera cursos de verano, que lo comentábamos también antes, y que acaba convirtiéndose en la herramienta fundamental, o una de las herramientas fundamentales al menos, de las culturas letradas globales, en este caso un libro. Y a mí me parece fascinante destacar este hecho de normalización. También, por supuesto, y creo que lo puedo decir porque tengo el honor de ser discípulo de John Eliot, fallecido este año, estos libros nos los hacían antes fuera, podríamos comentar, también recordando viejas conversaciones con Jesús, ¿no? Vivíamos bajo el estigma de los hispanistas, que eran los que escribían bien, los que hacían los documentales bonitos, los que tenían los medios para hacer las cosas, y entonces un día, 8, 10, 15, 20 años después, de repente un libro que había salido en inglés o en francés, o mal traducido del ruso al francés y luego al español, se ponía delante de nuestra mesa. Yo creo que hay que resaltar el hecho de la normalización cultural y de la normalización cultural de las culturas globales en español. Esto es algo inimaginable y no basta el decirlo, el expresarlo, explicarlo, porque la tecnología hace que las cosas vayan más rápido o porque nos comunicamos por teléfonos móviles o por cualquier otra cosa. No, que hay un hecho de sociedad civil emergente y de sociedad civil emergente en español. Y eso me parece muy importante señalarlo, más allá de las opiniones, mejores opiniones que hay aquí. Y el segundo hecho que yo querría destacar, si os parece, tiene que ver con un enorme agradecimiento. El agradecimiento que muchos historiadores y también algunos no historiadores podemos hacer a alguien como José Luis, que pone sobre la mesa e integra muchas historiografías desarrolladas durante los últimos 30 o 40 años. Bueno, aquí en los años 80, en los años 90 empieza a cambiar el paradigma de la historiografía. Nos cuentan eso de si usted no escribe bien nunca va a poder vivir de esto, cosa que agradecemos mucho. Tenemos el fenómeno difícil de comprender de las grandes narrativas de otras procedencias y queremos escribir como ellos, queremos contar la historia, contar las historias al modo como desde fuera está ocurriendo. Y también hay, por otro lado, excelentes autores en España, esto yo quiero decirlo, ¿no? Pero creo que el documental y ahora el libro pone en valor el esfuerzo colectivo de unas cuantas generaciones de historiadores, en buena parte formados fuera, pero también formados aquí, que han trastornado por completo la visión de la historia global de España y de la historia global de los países de culturas en español. Y esto me parece muy importante. No se explica la globalización sin la historia del Imperio Español, sin la historia de España en un sentido amplio, y creo yo que aquí tenemos una extraordinaria muestra de equilibrio y de actualización de ese trabajo que tantos historiadores hemos hecho modestamente desde muchos lugares del mundo, muchos de ellos fuera de España. Si la historiografía italiana, holandesa, mexicana, colombiana y por supuesto española
Yo creo, José Luis, que desde luego esta maravilla documental y el libro no hubiera sido posible. Estamos en el centro de las interpretaciones de la globalización y sin humanidades, sin historia, simplemente no hay posibilidad de comprender y gestionar la globalización. Y esto es muy importante poderlo decir aquí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por este... tipo de temas que luego iremos, espero, conversando. Pero antes que nada, a mí, José Luis, me gustaría mucho escuchar el relato de cómo te metiste aquí. Estar sentado leyendo un libro y ser director de una obra y autor de un libro como este. ¿Cómo hiciste ese viaje? ¿Dónde nace? Pues, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este día muy especial, porque yo estoy acostumbrado a hacer películas, pero no libros. Entonces, digamos, no es un libro que haya escrito yo, es un libro que, ya todos sabéis, ha salido de la película, ¿no? Del documental sale un libro, tiene una rama que acaba siendo un libro, ¿no? Eso, ¿verdad? Lo empezamos a plantear Paula, Fernanda Bodilla y yo una vez, que decimos, hasta ahí viene a hacer un libro de la película. Y entonces, evidentemente, ¿qué hicimos? Pues llamar a Mariana Gaseta, que era lo evidente. Cuando estábamos en todo este proceso, al que se había incorporado ya Inés Atienza, Cristina Moñívar y Pedro Otero, de repente, un día llaman de una editorial que están interesados en un libro. Y, bueno, de hecho, antes lo habíamos movido, intentamos mover en otras editoriales con la ayuda de Gonzalo Carmona, pero la verdad es que el planteamiento no era, de momento, era casi editarlo nosotros. Y de repente llama a Virginia Fernández, que quedamos en una reunión porque parece que Plácido Fernández está interesada en hacer un libro de la película. Y allí conocimos a Virginia y a David Trías, que, bueno, y esa es la historia del libro, ¿no? Esa es la historia del libro, es una historia maravillosa porque ha sido una relación fantástica, un trabajo extraordinario con la editorial, con nuestro equipo, con todo el mundo. Con el hermoso resultado. Con el hermoso resultado, que era evidente que tenía que ser un hermoso resultado, porque el trabajo fue hermosísimo. Y un poco antes. Y un poco antes. Entonces, claro, todo empieza con un libro, seguramente todo empieza con un libro. Ahí tengo la Biblia. Pero en este caso, más modestamente, desde luego, fue a leer un libro de Elvira Rocabarea, Imperiofobia y Leyenda Negra, que antes de la mitad del libro ya decidí que tenía que hacer un documental. No un documental del libro, pero sí un documental sobre ese tema, un tema que a mí me venía preocupando hace mucho tiempo. O sea, había leído mis Julián Judería, en fin, y todo lo que podía. No soy historiador, ni lo he pretendido nunca. Además, lo bueno de hacer documentales es que cada vez que haces un documental aprendes algo sobre el tema. Luego afortunadamente se te olvida casi todo. Siempre pasa la historia, ¿no? Siempre no, estamos dando vueltas por Jerez, ahora estamos en La Rioja, en fin, damos también vueltas por otras cosas, hemos dado muchas vueltas por el Museo del Prado, en fin. Pero sí, decidí que tenía que hacer el libro decidí que tenía que hacer el documental a raíz de la lectura del libro. Luego ya he leído muchos más libros, algunos de autores que están en la sala, como Javier Santamarca, Patricio Loms, que me han ayudado muchísimo, en fin, por supuesto, de Manuel Lucena, que encima está en la película, ha sido uno de los pilares sobre los que hemos construido el documental. Yo he querido en el documental que cada hecho, estuviera respaldado por, que no fuera una voz en off que habíamos fabricado, sino que, el investigador, el historiador que había hecho el trabajo, pues fuera el que lo diera la cara en el documental, ¿no? Porque a mí me pueden decir, si digo que la Inquisición no es lo que nos han contado, me pueden decir que, pero si lo dice Jaime Contreras, que se ha dedicado media vida a estudiar eso, pues es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso como un ejemplo.
Entonces, bueno, y la verdad es que fueron 3 años y medio de trabajo. Bueno, primero, claro, hay que hacer una película, pero luego hay que saber, hay que ver cómo se paga, ¿no? Ese fue el primer problema. Tuvimos la suerte de que el Ministerio de Cultura no nos dio las ayudas que suelen dar, y digo suerte porque eso nos permitió, bueno, nos impulsó a hacer una campaña nacional, un crowdfunding, en la que participasteis más de 1.600 personas. Yo me di cuenta de que desde que has empezado a contar, estás hablando de nombres. Digamos que de alguna manera lo que has construido es una tripulación, tú eres un gran capitán del barco de esta portada, ¿no? Y en el crowdfunding se demuestra que digamos que hiciste una leva de marinería para que todo el mundo participara. A mí me gustaría saber primero si hay alguna anécdota divertida con respecto a esto, ¿no? El cómo antes de ver la película mucha gente ya estaba sintiendo lo mismo que tú sentiste al leer el libro de Elvira, esta necesidad de dar un paso adelante, que yo creo que tú has de alguna manera simbolizado para mucha gente, ¿no? Y animado a mucha gente. Y ver un poco qué otras cosas te quedaron en la mochila de ese viaje. Pues, no, evidentemente, ya tengo 1.600 personas, como menos, que sintieron esa necesidad y la necesidad de apoyar un proyecto del que muchos no conocían, por supuesto, al autor, ni tenían ninguna garantía de que aquello iba a funcionar o de que yo me iba a jugar con la pasta. Que no había ninguna garantía, digamos. Ahora en el segundo proyecto ya parecía un poco más de garantía, pero entonces era una apuesta a ciegas, realmente. Hagamos un paréntesis, el segundo proyecto es que ahora hay un crowdfunding en marcha para el segundo proyecto, sí. Para Malinche. Pero me gustaría saber, cuando uno se pone a bucear para investigar, y lo digo porque a mí me ha ocurrido también, uno conoce su historia pero no conoce todo. ¿Qué cosas de las que has podido investigar y no conocías te impresionaron más? ¿O qué miradas hacia nuestra historia en el desarrollo del documental te quedaste un poco más sorprendido de conocer? La primera quizás, y por eso arranca el documental con esta historia, es la de la relación del imperio español con China, la importancia que tuvo la plata americana como moneda que los chinos aceptaron monedas el real de 8 hasta el siglo XX, o sea que no. O sea, como todo eso, por eso empezó la película con esa idea de lo que fue la primera globalización, porque a mí me sorprendió, yo no tenía ni idea de que había, realmente todavía pensaba que el mantón de Manila se hacía en Manila, o sea que no sabía que, me había parado a pensar, me había contado que la importancia que tuvo China en la relación con y cómo el imperio español, el imperio de los Habsburgo, la relación con el imperio Ming y la creación de ese comercio que duró 250 años sin interrupción. Pues eso, digamos que era una cosa. Por eso pensé que había gente que tampoco lo sabía y pues empezamos la película con esa secuencia para, ya que te cuentan algo que no sabes, pues parece que te enganchan. Sí, claro. Entonces, digamos, esa fue la idea de comienzo de la película, quizás lo que más me sorprendió. Luego, había otras cosas que sí sabías, pero que había que contarlas, ¿no? O sea, que una película es una historia tan compleja, que das tantos saltos en el tiempo, que hay tantos temas que tratar. Ha sido una película compleja de resolver, de editar y de llevar a cabo. Demos un pequeño salto. Yo llevo tantos años hablando de todos estos temas con Manuel que según estás contando esto, yo me estoy acordando de la primera vez que yo conversé con Manuel sobre la plata, China. Yo creo recordar incluso de cuando se acabó el galeón de Manila hubo una crisis en China, porque no llegaba la plata, ¿no? Creo recordar, o sea que había consecuencias globales en aquel estado. Está incluido, tenemos que empezar a
hacer publicidad, José Luis. Está incluido en este magnífico libro. Está todos ustedes, además de haber visto ya la película, pero evidentemente aquí el gran asunto es que China es el centro de la economía del mundo hasta la revolución industrial. Y la monarquía española y las redes de la plata del Imperio Español son las que sustentan una balanza de pagos deficitaria con China. Cuando se acaba la rebelión de Manila y viene la revolución industrial, el mundo cambia de manera definitiva y no es por una casualidad. En 1846 comienzan las guerras del opio, comienza la agresividad del imperialismo británico y luego de otras procedencias que desde luego no se limita a comerciar y establecer negociaciones interculturales, yo creo que podemos llamarlas así sin ningún problema, sino directamente hay unos poderes imperiales que avasallan al imperio chino hasta unos extremos que hoy podemos entender en ciertas reacciones de la nomenclatura china, ¿no? Eso se cree ahí. Y en ese sentido, por supuesto, Jesús, yo creo que la explicación visual del documental y del libro es conecta hilos de la historia, de la experiencia humana global que, primero, no se entienden sin España y, segundo, se restablecen así. Hay una cosa que probablemente es el mayor seguro para tener futuro en esta historia que compartimos, y es que cuando estamos hablando de un problema de globalización en el que China parece que quiere ser la factoría del mundo, pues no se está hablando de aquellos siglos, pues no se está hablando de ahora o dentro de unos pocos años, ¿no? O sea, que probablemente también en la historia que habéis reflejado en el documental y con vuestras voces en el libro también, están algunas respuestas a desafíos muy actuales que conviene repasar, porque a lo mejor algunas de esas respuestas son útiles, ¿no? Pues, hombre, sí, claro, evidentemente lo que no puede ser es que no... yo creo que hay una necesidad para conocer la historia, o sea, que no, bueno, como se demuestra, ¿no? Como contaba ahora Manuel, y la respuesta que tenía la película, que el público aplaudía después de muchos pases sin que hubiera nadie del equipo en la sala, que entonces, bueno, pues a un poco de educación, ¿no? Pero no, era una pantalla blanca, ¿no? Ya después de acabar los títulos de crédito, ¿no? Eso da una idea de cómo se... El aplauso al principio no forma parte de la liturgia de la sala, más bien del teatro, más bien del activismo, ¿no? Pero bueno, eso, claro, era extraordinario, ¿no? También ver cómo la película se ha cogido con esa... ¿Y cómo interpretas ese aplauso? Pues como decía Manuel, porque hay una... Bueno, porque ya desde hace unos años, no muchos, pero se están viendo quizás los frutos de esas investigaciones que todos los historiadores a veces investigan, pero no comunican. Somos nada. unos bloques. Y el otro día en muchos casos no es estudio precisamente que hace libros extraordinarios que se leen con mucho interés y también lo quiere arreglar, pero en general los historiadores no han hecho una historia para que se lea, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de los grandes éxitos de libros de historia no los escriben historiadores. Bueno, hay un gran avance de libros de divulgación, de novelas históricas, aquí hay bastantes autores, Eso no había pasado. y están entre los más vendidos además, o sea que no estamos hablando de un pequeño nicho del negocio editorial, ¿no? De hecho... No, bueno, y de hecho, este libro es un ejemplo. Este libro lo publica Place Canel, igual de ficción, que ha sacado más que muchas novelas. Un tratamiento mayor de nuestra novela. Tal vez uno de los secretos de este éxito es que habéis sido capaces de contar con todo el rigor que aportan las voces de los mayores expertos en cada campo, pero lo habéis podido contar un poco como una aventura en la que estamos todos involucrados, ¿no? ¿No te parece que eso era un poco lo que estabas buscando al escribir el guión? No, es que yo la verdad es que no buscaba
no buscaba nada. Es decir, no buscaba nada. Yo hice la película porque pensé que tenía que hacerlo, pero no buscaba nada. Me he encontrado muchas cosas, pero realmente no estaba buscando. No, la hice solo porque pensé, porque sentí que tenía que hacerlo. Y no sabía qué esperar. O sea, pero bueno, no es que la cayera en un desierto, sino había ya una siembra en la que se pudo. Pero ahí, si me permites, hay un elemento interesante, o dos elementos interesantes, José Luis. Primero, y lo digo aquí, por supuesto, desde el sesgo de ser un historiador profesional, de repente resulta que se puede contar en imágenes lo que has leído en textos. De repente resulta que las caras de los personajes, de los lugares, de las ciudades, de los puertos, de esas imágenes increíbles, estaban en un archivo cultural, y ese es el otro elemento. Es decir, primero, se puede contar mediante imágenes, la lectura y el texto, las imágenes y los textos no son enemigos irreconciliables, como estas tonterías de los años 60 tan nefastos de las dos culturas, de la ciencia y las humanidades, como si fueran enemigos. Solo pueden ser amigos. Con las imágenes y los textos ocurre lo mismo. Yo creo que ahí hay una deformación profesional para bien, en la cual, y lo digo por supuesto también como espectador, resulta que todo eso que nos ha venido a través de los textos y el trabajo de archivos de bibliotecas y algunas imágenes, se pueden contar con imágenes las cosas y eso actualiza y expone de una manera fascinante eso que resulta que hemos estado estudiando durante tanto tiempo. Y lo otro, y yo creo que es muy importante, tiene que ver con la conexión con el archivo cultural. Es que estas imágenes, esos dibujos, esos textos, están en los archivos españoles y hispanoamericanos, están en las bibliotecas. O sea, conectar con el archivo de la experiencia que nos ha precedido, a mí me parece absolutamente fundamental. Cuando más se presupone, por ejemplo, la gente joven, yo escucho eso de vez en cuando, ¿no? Me enfada mucho, tiene menos interés. Lo que necesitamos es poner en valor nuestro archivo de experiencia como españoles, para empezar, en primer lugar. Y yo creo que ahí la aportación del documental es muy importante. Así que yo creo que es crucial añadir esas dos cosas a lo que tú cuentas, quizás con una excesiva modestia, voy a decirlo así. Parte de esa experiencia humana, y me vais a permitir ahí un pequeño inciso, es sin duda la aventura de llegar a los lugares a los que había que llegar. Cuando yo empecé a dedicar a hacer información relativa sobre todo a la historia naval, lo hice para defender un patrimonio que estaba totalmente invisibilizado, que nadie valoraba y que dejábamos de vez en cuando que alguien viniera a expoliarlo. Parecía algo normal, y esa experiencia humana es la base de todo lo que ocurrió. Es decir, el hecho de que pudiéramos llegar vivos, llevar a 500, 600 personas y que llegaran vivas al otro extremo del mundo, nadie lo había hecho antes, y eso introdujo un proceso de innovación, un proceso de investigación, un proceso de excelencia que realmente es incomparable en esos siglos en cualquier otro lugar. En el libro está muy reflejado la Casa de la Contratación, el Padrón Real, todo lo que iba ocurriendo en Sevilla como capital a la que iban llegando todas las nuevas de todas las navegaciones, de todos los mares, donde todo era secreto por otro lado. Y hemos pagado un poco un alto precio porque todo fuera secreto, como se ha visto después, que parece que la ciencia comienza con Galileo, cuando en realidad hay que retrotraerla hasta los inicios del siglo XVI y a Sevilla, ¿no? Esa parte de la historia, José Luis, ¿cómo llegaste a ella? ¿Cómo te pareció el hecho este de cómo se hace la maquinaria, digamos, en la que se reflejan todos los avances? Yo siempre había pensado que era imposible mantener un imperio de 300 años sin dominarla, sin inventar nada. O sea, eso es algo que a cualquiera que piense un poco no le cabe en la cabeza, pues eso es lo que nos han vendido. Entonces, sí, pero todo de cadencia. Y bueno, entonces, bueno, la verdad es que fuimos a la Universidad de Salamanca y bueno, entonces empecé a descubrir lo que había sido Salamanca. O
Salamanca, ¿no? Y bueno, era algo que pues, yo tampoco sabía antes de empezar la película, ¿no? Entonces, realmente es una de las cosas que te sorprende y que bueno, que da pie a seguir, sí, a iniciar un interés del espectador si quieres, por aprender más, ¿no? Podríamos hacer, bueno, incluso plantear una serie sobre Salamanca, lo que el mundo le ve a Salamanca, ¿no? A la Universidad de Salamanca, ¿no? que sería una serie hermosísima, ¿no? Pero ahí está la legislación internacional, los derechos humanos. Está el calendario, hay matemática, química, física, bueno, está apuntada en la película, ¿no? Sí, sí. O sea, participa Darwin en su... O sea, que sería una serie muy larga y maravillosa que seguiría muchas cosas. En esto de lo que decías al principio, yo sin ver más, Manolo es uno de los conceptos que mayormente ha defendido, que es un imperio de ingenieros, ¿no? La relación, sí, sí, es el último libro que habéis hecho con Fernando Zarmesto, ¿no? Que es una maravilla, es el imperio de la innovación, pero que siempre tú has puesto el énfasis en la duración. Nada puede durar si solo hay carencia. Claro, ahí es donde el sesgo neurolegendario, la falta de autoestima, la falta de ambición intelectual, que la historia al final es la visión del pasado que tiene cada uno y la explicación de los paisajes culturales que nos rodean, que cada uno nos otorgamos. Eso es así de sencillo, ¿no? La historia no es de los historiadores, es de los ciudadanos, lo has planteado anteriormente. Nosotros lo que intentamos, y coincide plenamente con el programa cultural, educativo y yo creo visual que está detrás del libro, tiene que ver con, bueno, pues siempre nos cuentan por qué empiezan los imperios y por qué terminan, pero nadie explica por qué duran, ¿no? Bueno, Felipe en muchas conversaciones señalaba que los imperios dejan una religión determinada, dejan unas determinadas formas gastronómicas, la historia de los alimentos le interesa muchísimo, una manera de organización, eso que llamaríamos un estilo de vida, todo eso está vinculado a los grandes imperios globales y desde luego tenemos un vacío en medio, ¿no? Porque contamos la historia de España sin América, la historia de América se cuenta sin España, con lo cual estamos condenados a no entender nada y permanecer en unas escalas ridículamente pequeñas, entre 1825 y 1870, como mucho. Bueno, ese mundo, evidentemente, hace muchísimas décadas que dejó de existir, lo cual nos favorece precisamente que libros o documentales como este tengan, creo yo, una posibilidad de dar claves de interpretación valiosísimas. Pero en medio están muchas cosas. Están los colaboracionistas, están los mestizajes, está, por recordarlo del sábado pasado, el último libro del gran historiador francés Serge Lusinski, Conversaciones con un novohispano, lo que cuenta es qué ocurrió cuando Diego Muñoz Camargo, un mestizo mexicano, un mestizo novohispano, hijo de un conquistador extremeño y de una princesa tlaxcalteca, cruza en 1580 con una comitiva de indígenas fieles y si vienen al Escorial a ver a Felipe II, que estos son los términos, esos son los documentos, esto está todo perfectamente documentado, ¿no? Y lo que nos cuenta Lusinski, que imagina un diálogo ahí, es un diálogo del mundo actual y del pasado como clave del futuro, es que Felipe II claramente le cogió gusto a conversar con Diego Muñoz Camargo. Claro, conversar con un indígena tlaxcalteca, uno imagina que él como Felipe II tenía que valorarlo mucho, él lo recibió 3 o 4 veces, nos cuenta Serge Lusinski precisamente ahí. Pero es que ese es nuestro mundo, es que somos eso, somos esa conversación, somos ese mestizaje, somos esos balances de globalización que al final nos explica por qué estamos aquí. Creo que quizá aquí cuando definimos la historia global siempre decimos que es una gran narrativa, que es optimista y que hace un balance de la experiencia humana en positivo. Porque si no hubiera habido más personas antes que nosotros que conversaron, tradujeron, cocinaron o hicieron documentales, pues es que no estaríamos aquí, sencillamente, ¿no? Pero hay que mirar con mucho orgullo y con mucha autoestima, en este caso la historia de España.
todos estos elementos que estás citando probablemente marcan otro de los grandes ejes de la obra, del documental y del libro, que es el hecho de que hay un esfuerzo, digamos, por, o sea, no más que un esfuerzo, hay un hecho, y es que se genera una nueva civilización con la mezcla de lo que había allí y de lo que llevábamos nosotros, ¿no? Evidentemente, con todos los choques militares del principio, con los abusos que se produjeron, que no se pueden negar y que también están en los documentos y en los libros de historia, pero evidentemente también con todo el florecimiento cultural, el florecimiento religioso, sincrético, de todo tipo, gastronómico y hasta los documentales, que podríamos decir, y de libros. Eso es una cosa probablemente muy singular en cualquier otro imperio que haya pisado la tierra y probablemente solo comparable con el romano, ¿no? Que también obraba de esa manera, digamos, asumiendo las poblaciones a las que iba conquistando. Sí, desde luego, ¿no? Bueno, ya con la diferenciación de Gustavo Bueno de los imperios, el imperio español habría sido un imperio generador, no un imperio depredador. Eso es, bueno, es tan evidente ya, está tan demostrado, hay tantos documentos, hay tantas, que ya casi es insistir, es como... Pero hay que insistir, claro, porque, bueno, de hecho, la verdad que hice la película, bueno, la verdad planteada como una conversación con el pasado, con nuestros antepasados, y una conversación también para los que todavía no han nacido. O sea, la historia en realidad es eso, ¿no? Yo creo que todos saben así, como una conversación que une los que ya no están, los que han sido, los que dedico la película al final digamos, para esta película está hecha en memoria de nuestros antepasados y para nuestros hijos. Y esa ha sido la intención que he tenido hacer la película. Y la película está hecha, y por lo menos he intentado hacerla como si fuera una conversación del presente con el pasado. Y creo que es algo tan interesante que es una lástima que no lo perdamos. O sea, que eso es sobre todo. Hay que ampliar esa sí. Y visualmente, a la hora de buscar, Manuel decía antes lo del archivo cultural, ¿no? Las imágenes que proceden de ahí, los lugares, las localizaciones que decís en el mundo del cine, los lugares elegidos, los tiros de cámara, ¿cómo ha sido esa aventura? ¿Ha habido algunos que te hayan costado más? ¿Ha habido algunos que te hayan sorprendido más? ¿Puedo poner una cuña publicitaria? El Archivo General de Simancas es el más antiguo archivo del mundo. Es el primer momento en el cual una autoridad centralizada, monárquica, se da cuenta de que tener los datos guardados en un sitio es fundamental para desarrollar un estado burocrático. Y segunda cuña publicitaria, en la época de Carlos III, el Archivo General de Indias se organiza para contar la historia de España en América y América en España. Es una historia de una nación española. Allí hay 42 kilómetros de papel, uno a uno, folio a folio, a su disposición, a la disposición de los investigadores, para que descubran cuáles son las fuentes de la historia y los testimonios de una muy eficaz burocracia. Y perdona que haya interrumpido, no, es que eso está ahí. Y sobre todo, creo que no hay en ninguna otra parte del mundo nada parecido. O sea, los ingleses cuando abandonan, cuando dejan sus colonias de los años 50, 40 y 50, se dedican a quemar documentos. O sea, montan una expedición, el I-5, pero aunque hay documentos que no es que el embajador queme la chimenea, no. O sea, montaron hornos crematorios, toneladas de documentos en la India, en Kenia, claro, eso también los historiadores ingleses hispanistas que venían aquí entraron en Simancas y bueno, yo aquí me quedo. Que había razones de peso, ¿no? Porque... Como en el mundo clásico se quemaban las cosas para ofrecérselas a los dioses, digamos que les ofrecieron la verdad a los dioses. Pero bueno, y yendo a las localizaciones, contad un poco la experiencia de rodar en algunos de estos lugares. Pues la verdad es que fue una tragedia porque, bueno,
pilló los años de encierro, pero seguimos rodando, aunque bueno, no se podía salir, pero bueno, con un permiso bueno, porque a las productoras audiovisuales si nos dejaban, pues nos hacíamos un permiso. Y con eso pues podíamos viajar. Periodistas teníamos un permiso para... Entonces, claro, eso que era una desgracia para todo el país, pues estuvimos rodando en la Alhambra y no había nadie. O sea, estábamos solos. Estuvimos una tarde entera en la Alhambra sin nadie. Sin nadie. ¿Cómo es la Alhambra sin nadie, por favor? Es rarísimo, porque yo he estado muchas veces... Se oye el agua. Sí, se oye la historia. Es increíble. O sea, no nos cruzamos con ningún otro visitante. Ni fantasmas. Ni fantasmas tampoco, pero los fantasmas estaban también, yo creo, recluidos. Y bueno, también bueno, en Burgos, en la catedral, o sea, tuve esas contradicciones, esas ventajas también bueno, y por suerte pudimos seguir rodando. Y luego, claro, lo que pasa es que los archivos son lo que hay en la cartografía española, esa que no tiene, o sea, es un tesoro increíble, o sea, pero mires para donde mires, o sea, que igual, los archivos están llenos de, o sea, lo difícil ha sido, pues, no sé, no dejar de seguir rodando, de contar historias, ¿no? Pero lo difícil de esta película ha sido dejarla en 1 hora y 55 minutos, ¿no? O sea, eso ha sido más difícil, porque hemos dejado un montón de historias maravillosas y de cosas interesantísimas. Y a veces, como dicen los ingleses, no sabes si con el agua del baño has tirado al niño. Eso es el miedo de montaje. Pero sí, eso es lo más. Vamos, claro, en la Catedral de Granada, en el Instituto de los Reyes Católicos, también, o sea, no nos abrían los sitios para rodar, o sea, era muy especial. Vosotros que participabais como voces en determinados lugares... A nosotros José Luis no nos llevaba a estos sitios buenísimos. Teníamos el honor de que nos recibía en algunos lugares, donde era posible rodar, y de repente aparecía un señor muy amable que empezaba a hacernos preguntas interesantes, que eran las preguntas que siempre habíamos esperado, ¿no? Es como, con todos mis respetos, el chiste famoso de se sube un taxi y dice, sí, ese coche, ¿no? Bueno, pues por fin alguien te dice, sí, ese coche. Por fin hay alguien que se interesa de verdad, de manera comprometida y absoluta, por que contemos esto que hemos descubierto en los últimos 25 años, que insisto, tiene que ver con el papel crucial del Imperio Español en la formalización del mundo global. Es que no hay otra manera de explicarlo. Por eso es tan importante la historia de España, por eso la leyenda negra del siglo XX, que del siglo XX tiene su desarrollo, y por eso, bueno, pues hay tanta gente interesada en conocer las diferentes capas de experiencia anteriores que hay. Pero yo, sobre todo, lo que recuerdo, José Luis, es efectivamente, en mitad del confinamiento, el permiso especial para ir a responder preguntas difíciles durante un tiempo completamente imposible de prever. Y en ese sentido, la amabilidad enorme de José Luis es lo que yo creo que todos recordamos. Luego, bueno, por supuesto, allí hay, creo yo, están presentes, lo digo desde la modestia, pues, francamente, personas que llevan muchos años estudiando, trabajando, leyendo, que forman parte de una academia global, que eso es otra cosa muy importante. Hay grandes historiadores, hay grandes universidades en España, es un país destino de los estudiantes internacionales. No se crean los rankings, que estamos malísimos y no sé qué. Eso es una leyenda negra del enemigo que no quiere que vengan los estudiantes de España a aprender español, entre otras cosas. Y por el contrario, ahí yo creo que las preguntas de José Luis, yo creo que fueron siempre, bueno, pues habían definido un escenario. Han leído mucho, ¿sabes? Han leído mucha historia y muchos historiadores para llegar a formular esas preguntas, José Luis. En eso, confiésalo con toda claridad. Y yo tengo una pregunta para hacerte, la de
¿qué pasaba cuando la gente aplaudía? ¿Tú qué sentías? Yo quiero hacerte esa pregunta Yo también. no estaba. Pero cuando lo contaba, No, en fin, me ponía muy contento. O sea, me sentía que todo iba a ver peor. O sea, la verdad es que esta película no solo me ha dado la satisfacción de que la ha visto mucha gente, sino la verdad es que también he hecho muchos amigos con esta película. Y eso es quizás a mi edad ya, que ya no estamos, pues es más difícil hacer amigos a estas edades, pero creo que eso ha sido un regalo inesperado. Aún aprendo lo que decía, vaya. Sí. Oye, y como estás haciendo Malinche, el proyecto, no me gustaría acabar sin que nos cuentes un poco. Has estado en México investigando, ¿qué te encuentras por allí? ¿Qué voces hay? ¿Cuál es el plan? Cuéntanos tu plan. Bueno, porque vas a hacer también crowdfunding. Sí, estamos haciéndolo ya, muchos ya lo saben muy bien, ya son partícipes de este nuevo proyecto. No, la película es un poco, bueno, después de esta, pensé qué hacer y me decidí de alguna manera ir al centro, a donde se concentran los ataques de la leyenda negra ahora mismo que es la conquista americana. No, digo, es que O sea, que vas a conquistar el centro de la leyenda. Entonces quiero reconquistar la historia de América de alguna manera, ¿no? O sea que quiero contar lo que fue esa aventura increíble, bueno, por los descendientes de los que le hicieron, que fueron los zacatecas, los totonacas, los tribus, los que lucharon con Cortés. Cortés cuando llega a México, bueno, tenía como mucho, por 800 o 900 hombres, no sé, pero claro, hay un ejército de 80 o 90 mil hombres que son los que se enfrentan y derrotan a Moctezuma y al Imperio mexicano. Y hay un historiador mexicano ahora que dice que México no se debería llamar México, sino Tlaxcala. O sea, porque los zacatecas, Tlaxcala fue el centro, o sea, los egipcios pues, son los que conquistan todo el norte de México. Entonces, bueno, eso pasa, se repite de distintas maneras en Perú, en Colombia, de alguna manera. Entonces, bueno, quiero ir allí y contar eso desde América. Entonces, con la mayoría de historiadores americanos, hay movimientos, estoy descubriendo movimientos muy interesantes en México, en Perú, y bueno, todavía no hemos empezado a viajar, empezamos a viajar en diciembre, vamos a Egipto. Mucho más allá de las estatuas que caen, hay gente que se interesa todavía por conocer la historia. Nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría ofrecer la oportunidad de cerrar con algunas ideas esta presentación y, por supuesto, animar a que lean, compren el libro y participen en tu nuevo proyecto. ¿Hay algo que quieras añadir? No, me parece que eso es el resumen. Es un buen resumen. El libro. Manuel. Bueno, yo sí quisiera señalar que el libro es una reivindicación también, y una reivindicación en la dirección adecuada de la historia de España y de la autoestima de los españoles, y también de aquellos que compartimos las culturas en español, que es el segundo idioma global, ¿no? O sea, como decía Fernando Rodríguez de la Fuente, es el petróleo que tenemos, ¿no? Bueno, pues en un momento en el cual hay ciertos debates ridículos y, en fin, faltas de visión y otra serie de cosas, pues yo creo que el libro coloca un ladrillo muy claramente en la dirección del futuro, que es el pasado, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, bueno, pues viene la Navidad, no sé si se han dado cuenta ustedes, que viene muy pronto. Todos tenemos familia política extensa, muchos cuñados, que son la gente difícil por principio, a la cual uno nunca sabe qué regalarle, y seguro que este libro yo creo que puede dejarles fenomenalmente bien. Y desde luego continuar en la aventura, Jesús, de trabajar con José Luis, y el privilegio también, bueno, de compartir ratos como este, que yo creo que son sobre todo lo que es fundamental. Para eso estamos aquí, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros dos, de verdad que ha sido
Un placer estar con vosotros, a Virginia, a David como editores de este maravilloso volumen que hoy hemos presentado y al que deseamos una enorme singladura, que sea global como el espíritu que lo alienta, que lo cumple todo el mundo. Muchas gracias.